Estas palabras, hermanos, con las que voy a iniciar son palabras de George Mueller, un hermano reconocido en la historia de la Iglesia por su fe y su oración y por haber fundado en Inglaterra muchos orfanatos y haber dependido de la provisión que Dios le diera a diario para la manutención de más de 1000 almas. En noviembre de 1844, comencé a orar por la conversión de 5 individuos. Oré cada día sin una sola interrupción, estuviera enfermo o sano, en tierra o en el mar, y sin importar cuál fuera la presión de mis ocupaciones. Pasaron 18 meses antes de que el primero fuera convertido. Agradecí a Dios y oré por los demás. Pasaron 5 años y el segundo fue convertido. Agradecí a Dios por el segundo y oré por los otros 3. Día tras día seguí orando por ellos. Y pasaron 6 años antes de que el tercero fuera convertido. Agradecí a Dios por los 3 y seguí orando por los otros 2. Estos 2 permanecieron sin ser convertidos. Nos dice otro autor, 36 años después, George Mueller escribió que los otros 2, hijos de uno de sus amigos, todavía no habían sido convertidos. Él dijo, pero yo espero en Dios y sigo orando, esperando la respuesta. Todavía no han sido convertidos, pero lo serán. En 1897, 52 años después de que comenzó a orar diariamente por estos 2 sin interrupción, al final fueron convertidos, pero después de que él murió. Mueller entendió a lo que se refería Lucas cuando nos habla de la parábola que Jesús dijo sobre la oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, con esas palabras a modo de introducción, quiero compartir con ustedes un mensaje que pude compartir en la iglesia o con los hermanos en Morelia, mejor dicho, porque yo sé que esta es una de las cosas, de las cargas que más pesa en el corazón del cristiano, la conversión de nuestras familias. Y hay que reconocer, hermanos, algo particular en esta iglesia, que la media, ¿verdad?, de los miembros que estamos aquí, nos dice que es probable que muchos de ustedes llegaron a la fe siendo mayores. Y no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de haber crecido con el Evangelio, y muchos de ustedes ni siquiera la oportunidad de haberlo transmitido a sus familias. Las familias, ¿verdad?, de sus hijos ya estaban formadas, ya se habían ido, quizá la pareja de alguno de ustedes ya había fallecido. Tenemos diferentes historias aquí, pero creo que en la mayor parte de los que están aquí, la mayoría llegó a conocer al Señor ya a una edad adulta. Y nos duele, hermanos, pensar qué va a pasar, ¿verdad?, si nuestros familiares mueren sin Cristo, porque sabemos que les espera una horrible eternidad. Sentimos también una impotencia. Vemos a nuestros familiares, algunas veces se endurecen, algunas veces no quieren escuchar, algunas veces se hunden más en el pecado sin que podamos detenerlos. Y nos damos cuenta, hermanos, sobre todo a medida que van creciendo, pasando desde que viven en el hogar, los hijos, hasta más adelante, que el control que una persona puede ejercer sobre otra en el hogar va cambiando, se va modificando. Esa es una de las cargas más grandes en la vejez. Hay una impotencia, se siente una impotencia porque la persona dice, antes yo podía controlar todos estos factores, sobre todo las personas que están acostumbradas, ¿verdad?, a decidir, que son dadas a tomar decisiones o echadas para adelante de manera coloquial. Y llega una edad en la que uno dice, ¿y ahora qué? Ya no puedo controlar las vidas de mis hijos, de mis hermanos, etc. Algunas veces también viene una especie de decepción. Cuando algunos se dan cuenta que el texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es una promesa universal para todas las familias, sino una palabra particular para el carcelero. Y alguien puede decir, ¿y qué seguridad puedo tener entonces
de que mis familiares vayan a ser salvos. Hoy quiero hablar, hermanos, de cómo un entendimiento correcto del poder y la gracia de Dios, así como de nuestra responsabilidad, nos da esperanza, o alimenta la esperanza, mejor dicho, de que Dios vaya a salvar a nuestras familias. Y eso es una consideración a la que quiero partir desde este texto, el texto que hemos leído. El texto tiene sus complejidades, no las vamos a ver hoy, en algún momento, ¿verdad? Vamos a llegar a este capítulo porque va a ser la carta que estaré exponiendo más adelante. Pero es evidente que los que estaban casados y se habían convertido tenían duda de si era algo bueno mantener su matrimonio con alguien que no era creyente. ¿Y cuál es la instrucción de Pablo? Él dice, si esa persona que no es creyente consiente en vivir con el creyente, que el creyente no se separe. Pero si esa persona que no es creyente no consiente en vivir, Pablo dice, entonces, que se separe. Ahora, vean la razón que da el apóstol Pablo en el versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué es, hermanos, lo que eso significa? Primero piensen en eso, ¿qué sabes? Es algo que no sabemos, ¿verdad? Dios tiene a sus escogidos. Dios los tiene en su decreto eterno. Y la única manera en que llegamos a saber si alguien ha sido escogido por Dios es en el momento en que cree. De otra manera no podemos saber. Pero hermanos, no nos corresponde a nosotros estar pensando o husmeando o manoseando el decreto de Dios. Y por eso Pablo puede decir, ¿qué sabes? ¿Cómo sabes si Dios no quiere usarte a ti, en otras palabras, para la salvación de tu cónyuge? Y por extensión, hermanos, yo diría, de la familia. Esta relación más cercana implica las otras relaciones, los hijos, los hermanos, etc. Ahora, ¿en qué sentido Pablo dice harás salvo? Porque claramente esto no significa que tengamos algún poder o alguna capacidad para traer un nuevo nacimiento a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. No es un poder humano el que puede efectuar eso. ¿A qué se refiere el apóstol entonces cuando dice harás salvo o harás salvo? Hermanos, como les he dicho, el decreto de Dios es un secreto. Pero las causas secundarias que Dios utiliza para que una persona escuche el mensaje del Evangelio no son ningún secreto. Dios se vale de medios y Dios ha escogido hacerlo así para cumplir los fines que Él ha determinado. ¿Qué medios nos ha dado Dios? Nos ha dado el Evangelio, la predicación del Evangelio. Nos ha dado la oración, ahorita vamos a considerar esos dos, y nos ha dado también, creo que podemos agregar allí, nuestro ejemplo. En diferentes niveles, estas cosas funcionan en diferentes niveles, pero vamos a ver esas tres. ¿Cómo es que el apóstol Pablo entonces podía dar una esperanza así? Creo que podemos mencionar al menos esas tres cosas que posibilitarían a Pablo para hablar de esa manera. Número uno, el poder del Evangelio. Ese va a ser mi primer punto, el poder del Evangelio. Número dos, la eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Número tres, la fuerza del ejemplo y del amor. La fuerza del ejemplo y del amor. El poder del Evangelio, la eficacia de la oración, la fuerza del ejemplo y del amor. Pensemos entonces en el primer punto. ¿Por qué Pablo podía decir, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pablo puede decir esto porque él conocía el poder del Evangelio. El poder, hermanos, del que Pablo nos habla en la carta a los Romanos, diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es, hermanos, el poder del Evangelio? Alguien puede decir, es el poder de Dios. Exactamente. Hay que preguntarnos entonces, ¿cuál es el poder de Dios para empezar a alimentar esta esperanza por la que podemos tener confianza que Dios obre? ¿Cuál es el poder de Dios? Es Dios el que salva a través de este mensaje. El mensaje no tendría poder en sí mismo si no es porque Dios se lo ha dado, porque es Dios el que se lo otorga. ¿Y cuál es el poder de Dios? Noten en primer lugar, no es el poder del hombre. No estamos hablando del poder del hombre, hermanos, y eso debería traer paz, ¿verdad? Porque a menudo en nuestro corazón desearíamos tener una clase de poder para efectuarlo nosotros. ¿Y saben lo que eso produce? Ansiedad, una angustia que no es conforme a la angustia que Dios quiere, ¿verdad? Hay una angustia que es buena en el deseo de la salvación de nuestros familiares, pero un afán de querer resolver las cosas por uno mismo. Y no es ese el punto. El poder es de Dios, no es del hombre, no es de los ángeles. ¿Qué poder tiene Dios? Algo que decimos omnipotencia. Dios es todopoderoso. ¿Qué es lo que eso significa? Dios tiene una capacidad perfecta para hacer todo lo que esté de acuerdo con su voluntad, para hacer todo lo que sea su santa voluntad. Y si su voluntad es salvar a uno de nuestros familiares, hermanos, no va a haber poder ni humano ni angelical que detenga eso. Pero Dios nos ha dado medios. Y ese primer medio es entonces el poder del Evangelio. ¿Qué tipo de poder? Podemos dar muchos ejemplos. Podemos pensar en la creación, el poder, hermanos, con el que Dios trajo a existencia este mundo y las cosas que vemos y las que no alcanzamos a ver por su palabra. El poder con el que Dios, ¿verdad?, resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo levantó después hasta los lugares celestiales. Pero podemos pensar también en ese poder en la vida de diferentes personas. En la vida de Pablo, hermanos, el que estaba diciendo esto. ¿Cómo sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Bueno, es que Pablo había experimentado este poder. Recuerdan que él iba con cartas, con los permisos para arrestar a los cristianos, para torturarlos y obligarlos a blasfemar en su camino a Damasco, cuando de pronto un resplandor del cielo cambió por completo la vida del apóstol. Una interrupción divina. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y las primeras palabras del apóstol: ¿quién eres, Señor? ¿Qué poder, hermanos, hay en el Evangelio? Pablo reconocía esto, lo había experimentado en su propia vida. Y nosotros también, que hemos llegado a conocer a Cristo, podemos decir lo mismo. Hemos experimentado ese poder. ¿Recuerdas, hermano, hermana, cuando vivíamos en tinieblas? Cuando este mismo día, hermanos, estaríamos en la mañana recuperándonos de la resaca, de la borrachera del día anterior. Y ahora estamos en una iglesia alabando a Dios, celebrando la resurrección de Cristo. ¡Qué cambio, hermanos! ¡Qué poder ha obrado en nosotros! Lo vemos en la vida de Mateo. Bastó una palabra, el Señor lo aborda allí sentado en el banco de los tributos públicos y el Señor le dice: sígueme, sígueme. Y en un instante su vida fue radicalmente transformada. Si alguien dice: hermano, pero es que mi esposo, mi esposa, mis hijos están muy duros. ¿Y qué del endemoniado gadareno? ¿Tiene tu esposo una legión de demonios? Quizá tenga algunos, pero una legión está difícil, hermanos, está difícil compararlo, ese ejemplo. Y el Señor obró de esa manera. María Magdalena, la habíamos visto justo al final del Evangelio según Marcos, una mujer que tenía 7 demonios, y el Señor la escogió como un fiel discípulo.
Podríamos hablar del ladrón en la cruz, en los últimos momentos, los últimos alientos que le quedaban de vida, las últimas horas, y él pudo contemplar a Cristo. Él vio el poder del Evangelio, no solo escuchó acerca del Evangelio, lo estaba viendo con sus propios ojos en ese momento. Y muchos ejemplos más que podríamos agregar allí. Hermanos, Dios los salvó a todos ellos. Pregunto, ¿dudamos que Dios pueda hacer lo mismo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? ¿Podemos limitar acaso la omnipotencia y la soberanía de Dios para decir en esto el Señor no puede obrar? Y repito, si alguien dice, es que el corazón de mi familia está muy duro, es cierto, es real lo que estás diciendo, hermano, hermana. Pero cuando dices eso, como una queja, o cuando decimos eso, déjenme ponerlo en términos plurales, estamos mostrando ignorancia y olvido. Ignorancia y olvido. ¿Ignorancia de qué? Del poder y del propósito de Dios. Ignorancia de la medida de ese poder e ignorancia también de cuál es el propósito de Dios con el Evangelio. ¿Cuál es, hermanos? Salvar a los pecadores. Por otro lado, olvido. ¿Por qué digo olvido? Porque olvidamos lo que nosotros éramos. Porque olvidamos que nuestros corazones eran duros, duros como diamantes, resistentes al Evangelio, rebeldes a la palabra de Dios. Pero por si fuera poco, ¿verdad? No solamente tenemos el poder del Evangelio, encontramos también, en segundo lugar, la eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Y es algo que veíamos justo ahorita en el ejemplo de George Mueller. Esa insistencia continua. El Señor Jesús lo dijo así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es necesario, hermanos, que Cristo lo repita 3 veces de diferentes maneras para que entendamos cuál es el punto. Insistir, insistir. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Un proverbio, a manera proverbial, las palabras de Cristo para recordarnos esta necesidad y la seguridad que podemos encontrar. Porque a esta acción va a corresponder un efecto. Dios va a responder. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vimos eso en el Evangelio según Marcos. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Alguien podrá decir en este punto, hermano, pero ninguno de estos textos es una promesa de que nuestros familiares serán salvos. Efectivamente, tiene razón. Pero esto es una garantía de que Dios oirá nuestras peticiones, cualquiera que sea su respuesta, y es un ánimo para nuestra fe. Piensa en esto, hermano. Si todas las oraciones de 20, 30, 40 años, los que eso tome, no vieran al final la salvación de uno de tus familiares, ¿dirías que te arrepientes de haber orado por tanto tiempo por esa persona? No puede ser esa una excusa entonces. La excusa no puede ser que no tenemos una promesa definitiva de que nuestros familiares serán salvos, cuando tenemos una garantía de que Dios va a oír nuestra oración. Pero alguien podrá decir, bueno, hermano, llevo años orando y parece que la respuesta en el momento en que intensifico mi oración es contraria, porque entre más oro, más veo que se endurecen. ¿Y quién dijo que no se iban a endurecer? ¿O que iba a ser fácil, hermanos, intentar pelear contra el poder de las tinieblas que los tiene cautivos? Es una guerra. No tiene por qué ser sencillo.
La iglesia, hermanos, viene a ser las barracas en el campo de batalla en las que debemos apostarnos en oración, porque están cayendo bombas, porque hay heridos. Y estamos orando que aquellos, ¿verdad?, que están engañados, sean convertidos, que están peleando contra nosotros, sirviendo al maligno en esa guerra espiritual. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Es una guerra. Y en la guerra hay que poner la vida de por medio, si uno espera ver el resultado. Lucas 18:1. Nuestro Señor nos dio una parábola, hermanos. La parábola del juez y el juez injusto y la viuda. Para enseñarnos, nos dice Lucas, es un comentario de Lucas ese, para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra objeción podría decir, hermano, yo no sé si son escogidos. Hermano, déjame tomar aire para responder a eso. Por supuesto que no sabemos si son escogidos. Pero no tenemos por qué pensar en eso, no tenemos por qué saber eso. Dios no nos lo ha querido revelar. No te metas en algo que Dios no nos ha querido revelar. Dios nos ha dicho que oremos. Hay que hacer lo que Él ha dicho. Y entender, hermanos, que nuestras oraciones son parte del desarrollo de los decretos de Dios. Dios ha decretado en un solo acto eterno, de manera inalterable, el número de los escogidos, en qué momento van a ser salvos y todas las cosas que ocurren en este mundo. Pero Él también, hermanos, decretó los medios para que esas cosas se cumplan. El Evangelio y, en segundo lugar, también nuestra oración. En el caso de la historia de George Mueller, Dios había decretado que su siervo iba a orar 50 y tantos años para ver al final, o más bien no poder verlo, no pudo ver la conversión de las últimas personas por las que estaba orando. Pero Dios decretó utilizar esas oraciones para al final traer salvación sobre esas personas. En el decreto estaban incluidas esas oraciones. Tenemos a nuestro alcance, si empezamos a pensar de esa manera, la fuerza del brazo omnipotente de Dios. Pensar, hermanos, que nuestras oraciones tengan ese poder. No en sí mismas, no por nosotros mismos, sino porque esa es la manera en que Dios escogió que funcionara la realidad, que nuestras oraciones fueran utilizadas para la consecución de sus propósitos. Por eso Santiago dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay cosas que no hemos recibido porque no hemos orado por ellas. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Pero seguro son más de una. Cosas que no hemos recibido porque no hemos pedido por ellas. Santiago también dice, ¿verdad?, que hay una forma de pedir mal, pero no podemos pedir mal, hermanos, cuando estamos orando por la salvación de nuestras familias. Cuando Mónica, la madre de Agustín de Hipona, esto lo pueden leer en el libro de las Confesiones de Agustín, no cesaba de rogar por la salvación de su hijo. Agustín, ¿verdad?, había sido enseñado desde pequeño por su madre. Agustín lo acusaba a su conciencia. Agustín se había apartado a una secta. Agustín vivía con una mujer sin estar casado. Pero la madre de Agustín, Mónica, fue a hablar con Ambrosio, quien fuera el pastor de Agustín en un momento, acerca de su preocupación por su hijo. Y Ambrosio le respondió a Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. ¿Cómo es que Ambrosio podía decir eso? Porque él entendía, hermanos, qué relación hay. Hay un decreto de Dios, pero Dios ha destinado también los medios porque eso se va a cumplir.
Aprendamos, hermanos, a argumentar en nuestra oración, no apelando al decreto de Dios, porque eso es desconocido para nosotros. Pero hay algo a lo que podemos apelar, al carácter y la palabra del Señor. Y quiero mostrarles breve y sencillamente cómo es que se hace esto. Porque de nuevo, mi intención, hermanos, es que podamos alimentar con esperanza nuestras oraciones. Vean por favor lo que dice Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Nos dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, esto que voy a decir es clave. Es cierto, no hay una promesa definitiva que nos diga que nuestras familias van a alcanzar salvación, pero el carácter de Dios y la obra de Dios se nos ha revelado. ¿Cómo tomamos esto que el Señor mismo nos dice, su autorrevelación a Moisés, para convertirla en una oración eficaz por nuestras familias? Piensen primero, el nombre del Señor, Jehová, Jehová. El nombre, hermanos, con el que Él se revela a Moisés y al pueblo de Israel. Un nombre, ¿verdad?, que está relacionado con la palabra yo soy, o yo soy el que soy, como lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Un nombre, hermanos, que nos habla de cómo Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros dependemos de Dios, somos criaturas. Él es el creador, Él es la fuente de todo bien. Él no depende de nada ni de nadie. Hermanos, y esto ya puede darnos paz para decir: Señor, me acerco a ti. Padre, tú eres mi refugio. Yo dependo de ti, pero tú no tienes necesidad de nada. Fuerte, nos dice el pasaje, el poder de Dios. Señor, reconozco tu poder. Señor, he visto a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, sumido en sus pecados, sumido en el poder de las tinieblas. Pero yo reconozco, Señor, que tu poder es más grande. Es más, que tu poder no tiene comparación con lo que ni Satanás ni el pecado de mi hijo o de mi hija puede hacer. Porque tu poder lo sobrepasa. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es de las primeras cosas que se menciona allí, hermanos. ¿Cómo se convierte esto en oración? Señor, tú dices que eres misericordioso. Tú dices que eres piadoso. Señor, muéstralo para con mi familia. Yo lo he visto, lo he experimentado. Señor, pero deseo que seas glorificado en misericordia. Que me permitas ver a ese poder, esa omnipotencia mezclada con esa clase de amor que destruye las barreras, que conquista a los pecadores, que los salva para sí. Señor, ¿se ha cortado tu misericordia? ¿Se ha cortado el poder de tu brazo para salvar? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Señor, me has perdonado a mí, pero todavía quedan estos, Padre. Muestra tu perdón, muestra tu carácter. Hermanos, ¿se dan cuenta? Yo no tengo seguridad de si mis familiares van a ser salvos orando de esta manera. Pero qué confianza puedo hallar entonces en la oración para pedir. Aunque las cosas, ¿verdad?, se estén poniendo peor delante de mis ojos, Dios sigue siendo el mismo. Y todos los días voy a poder orar de esta manera, porque su carácter no cambia. No desmayemos, por lo tanto, hermanos, cuando las olas del pecado
de nuestras familias parecen aumentar. Hay que pelear de rodillas con la confianza de que esa manera vamos a poder más. He hablado del poder del Evangelio, he hablado de la eficacia de la oración. Permítanme terminar con la fuerza del ejemplo y del amor. La fuerza del ejemplo y del amor. Este es el último elemento. Yo creo que va subordinado a los otros dos, pero es algo que Dios utiliza. Y podríamos resumirlo bajo la idea de, lo pongo entre comillas, dar testimonio, que es algo que decimos mucho los cristianos, una expresión que utilizamos mucho. Eso no da testimonio, esto sí da testimonio. Quiero darle testimonio. ¿Okay? Esto se engloba bajo esa idea. Cuando los cristianos hablamos así, nos referimos a que queremos demostrar que nuestro ejemplo es congruente con el mensaje que estamos predicando. Porque queremos, hermanos, que sea atractivo para las personas. Vean cómo nos lo dice Tito, o Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Tito 2, 9 al 10. Pablo le dice a Tito lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Noten esa diferencia, hermanos. Lo que están haciendo allí no es el acto en que están hablando la doctrina, ¿verdad? Eso iba en el primer lugar, el poder del Evangelio. Esto tiene que ver con el ejemplo. No están viviendo el Evangelio. Hay una expresión más exacta. Están adornando la doctrina del Evangelio. Es decir, eso que el mundo ve como algo muy abstracto, muy lejano, ¿qué es eso del Evangelio? ¿Qué es eso de la iglesia? Hermanos, cuando hablamos, ¿verdad? Y demostramos con nuestro ejemplo algo que es congruente, algo que es distinto, algo que tiene esa sal, la gente dice, oye, eso está interesante, a ver, háblame más, a ver, invítame a la iglesia. ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué encuentro que tienes paz en momentos de dificultad? ¿Verdad? Porque he visto que, aunque estás pasando muchas aflicciones, Dios te bendice y recibes de su provisión de maneras que yo encuentro milagrosas. Dime, ¿cuál es el secreto? ¿No? Adornamos, hermanos, la doctrina de Dios. Y voy a ser muy breve aquí, esto da para más, con el peligro de ser reduccionista, pero esto se ve diferente en el caso de la mujer y en el caso del hombre. Y quiero abordar primero el caso de la mujer. Vayan por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Escuchen esto. Versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿De qué está hablando Pedro, hermanos? Las esposas tenían maridos que no eran creyentes. Y Pedro les está diciendo, a ver, hay una manera en la que ustedes tienen una oportunidad única entregada por Dios para dar testimonio de una forma tal que se relaciona con el rol que Dios les ha dado como esposas. Un ejemplo único. Nadie puede hacer esto sino la esposa.
dar un ejemplo de esta manera. ¿En qué consiste el ejemplo? Una conducta casta y respetuosa, dice Pedro, una sujeción a sus maridos. Habla del ejemplo de Sara, que lo llamaba Señor. Hermana, yo he visto a hombres que son muy difíciles, que no merecen esa clase de respeto. Pero el punto no es aquí si lo merecen. El punto es qué es lo que Dios manda. Yo no niego, ¿verdad?, la medida de la aflicción que puede venir sobre una mujer con un marido incrédulo. Lo he visto. Y a veces tristemente termina mal. Pero el punto de la instrucción de Pedro es, esta es la forma en la que tienen que vivir. Y si en tu mente, hermana, no cabe esa instrucción, no que le tengas que decir Señor a tu marido exactamente, pero si no cabe la actitud que había en Sara para hablar con ese respeto y reverencia, entonces hay un problema en el corazón. Y el problema no es tu marido. El problema es cómo vas a tomar lo que Dios dice que debes hacer. Hermanos, no podemos vivir por circunstancias, por emociones, por lo que hagan otras personas. Hagan o deshagan. Vamos a vivir por la palabra de Dios. Y esa es la instrucción para las esposas. ¿Saben lo que pasa cuando una esposa vive de esa manera? El marido dice, no puede ser. He intentado todas las formas posibles de desesperar a esta mujer. He usado todo tipo de palabras. He sido ofensivo, he sido grosero. Y esta mujer responde de una manera en la que yo no sé cómo explicar. No hay categoría en mi vida para describir lo que estoy viendo. Y una persona puede decir entonces, es que esa es la manera en que Dios obra. Ese ha sido el poder del Evangelio obrando en mi vida. Y una mujer puede dar testimonio así. Pedro dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay un momento para hablar, hermana. Ojo, hay un momento para hablar. Hay una actitud para hablar. Pero si tú estás predicando el Evangelio y 10 minutos después estás siendo grosera contestándole a tu esposo, estás echando por tierra lo que acabas de decir. Ese es el punto. Ahora, déjenme poner la otra parte. Maridos, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, si la instrucción para las mujeres consiste sobre todo, principalmente, en la forma en que demuestran el respeto, es lo que los hombres queremos, la instrucción para los hombres consiste sobre todo, maridos, no en la provisión. Eso se da por sentado. Hasta los incrédulos saben, lo dice Pablo en la carta a Timoteo, que tienen que proveer para los suyos. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Todos saben eso. El punto principal, hermano, no es la provisión que le estamos dando a nuestras mujeres, en sentido económico o material. Y si eso es nuestra prioridad, estamos mal. ¿Cuál debe ser la prioridad? El amor. El amor. Ocurre lo mismo. Tú le quieres predicar el Evangelio a tu esposa, hablando de una esposa incrédula. Y tu conducta, en lugar de demostrar amor, te hace parecer más a Faraón que a uno de los santos de Dios. Allí hay un problema. No somos los reyes de la casa. Somos la cabeza de nuestras familias,
Pero eso es algo diferente, hermanos. Estamos en subordinación a Dios. Estamos por abajo de Dios. Y por eso el apóstol Pedro también nos puede decir en ese mismo pasaje que tratemos a nuestras esposas como a coherederas de la gracia de la vida, como a vaso más frágil. Esa es la forma en que Dios nos ha diseñado. Y esa es la forma, hermanos, en que Dios espera que nosotros como esposos tratemos con ese cuidado, con esa ternura, con ese amor a nuestras mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es tratada de esta manera? Va a poner atención a lo que está diciendo su marido. Va a decir, yo te he visto tu ejemplo, he visto la manera en que me tratas. Yo sé cómo tratan a las demás mujeres, sus esposos, que se la pasan adulterando en el mundo. Pero tú me tratas de una manera diferente, me haces sentir importante, me haces sentir protegida, me hace sentir valiosa. Dime, ¿de dónde nace eso? Mira, chécate aquí, Efesios capítulo 5. Mira lo que el Señor me ha mandado, a amarte de esta manera. Y alguien puede decir, wow, entonces hay una relación entre el matrimonio y el evangelio. A ver, explícame más. ¿Cómo es eso de que Cristo murió para purificar a sí mismo, para sí mismo a una iglesia? Y hay oportunidad. Pero entonces, hermanos, en resumen, hay un ejemplo que corresponde de manera particular a nuestro llamado y a nuestra posición en la vida, como es el caso del matrimonio. Como pues, ya no tengo tiempo de abordar eso, hermanos, pero lo mismo pasa, ¿verdad?, en la relación entre superiores y subordinados. Pablo habla en Tito a los esclavos, pero Pablo también tiene palabras para los que eran amos. Porque en el trabajo hay una manera en que reflejamos eso, cuando somos superiores o somos subordinados. Hay una manera de adornar el evangelio, hermanos, en otras palabras, en cualquier parte, de cualquier manera en nuestra vida. Termino con algunas consideraciones. El amor es una de nuestras mejores armas y es una defensa de nuestra fe. Por eso Cristo pudo decir, amad a vuestros enemigos. Por eso Pedro encargó a una iglesia que estaba siendo perseguida a que dieran un buen testimonio, que se abstuvieran de los deseos de este mundo, que vivieran de manera irreprochable, porque la gente los estaba viendo. Y fíjense en la providencia de esto. Dios, hermanos, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esas son palabras de Hechos 17. ¿Qué quiere decir eso? Dios puso a las personas con las que vives en tu casa. Dios decidió en qué lugar ibas a nacer, en qué casa ibas a vivir, en qué momento, quién iba a ser tu familia, cuántos miembros de tu familia, todo eso. Y alguien puede decir, hermano, mi ejemplo es muy pobre. Quiero que consideren varias cosas, hermanos. En primer lugar, piensa en esto. Dios le ha concedido a tu familia el privilegio de tener al menos un miembro en la familia que es cristiano. Cuando hay muchas familias en este mundo, de este lado del mundo y del otro lado del mundo, hay más que no tienen ni a un solo miembro, por varias generaciones, que puedan decir, es cristiano. Eso ya me dice algo de la providencia de Dios. Eso ya me dice, hermanos, que Dios en su propósito quiso poner el medio ahí en tu familia. Yo no sé cuál va a ser el resultado, pero eso me habla algo. Dios está mostrando misericordia al poner allí un medio que le pueda compartir a otros, que pueda siquiera orar por ellos cuando nadie más va a hacerlo. Pero tomemos esta objeción. Alguien dice, mi ejemplo es muy pobre. Ok. Necesitamos un balance correcto al pensar en esto. Por un lado, puede que quien lo diga, ¿verdad?, lo diga porque ha sido una piedra de tropiezo en su familia. ¿Cuál debe ser la respuesta? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es uno de los extremos. Si alguien dice, mi ejemplo es muy pobre, ok, quizás sí, quizás ha sido muy pobre,
Y quizá debemos arrepentirnos reconociendo eso. Por un lado, entonces, podemos llegar a ser piedra de tropiezo. No debemos ser eso. ¿Qué es el piedra de tropiezo? Un medio para el endurecimiento de mi familia, por mi mal ejemplo. Un medio para el endurecimiento. Un extremo es ese. Pero por otro lado, hermanos, está esto que les decía al principio. Hay que reconocer que no tenemos el poder para salvar a nadie. Y nuestro ejemplo tampoco tiene el poder para salvar a alguien. Por eso digo que esos tres elementos funcionan en niveles diferentes. El poder del Evangelio, el medio que Dios ha escogido, la locura de la predicación para salvar. La eficacia de la oración es parte de su decreto. Y en tercer lugar, la fuerza del ejemplo y del amor. Algo que adorna, hermanos, el Evangelio y que hace que los demás digan, yo quiero eso que tú tienes, a ver, háblame más. Nuestro ejemplo nunca va a ser perfecto. Hay que reconocer eso. Hay que arrepentirnos por las veces en que hayamos sido piedra de tropiezo, pero también hay que estar conscientes de que no es nuestro ejemplo, en última instancia, lo que va a traer la salvación. Pero pedir, hermanos, con eso, que Dios nos dé gracia para vivir de una manera congruente. Concluyo, no tenemos una garantía de que Dios vaya a salvar a nuestras familias, eso es un hecho. Pero sí tenemos al Dios para quien no hay cosa difícil. El Dios que nos ha dado su poderoso evangelio, el Dios que nos da entrada a su presencia ante su trono para la oración, el Dios que está transformándonos para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto, amados hermanos, infunde esperanza en nuestros corazones, confianza de que Dios puede obrar en nuestras familias. Y pedimos que así lo conceda. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, sabiduría. Enséñanos a utilizar tu palabra para que podamos ver la esperanza, la confianza que tenemos, Señor, en nuestra oración al pedir por los que faltan. Te rogamos, Padre, por los que están aquí, que aún no te han conocido, que por tu gracia, Señor, siguen asistiendo. Obra, por favor, en sus vidas. Concede, Señor, que podamos verlos como miembros de esta iglesia, alabándote, adorándote, con un corazón transformado, felices, Señor, alegres en ti. Y ayúdanos a sembrar con esa esperanza de que tú serás el que trae el fruto. Señor, te damos la gloria porque la salvación es tuya, no del hombre. Pedimos que nos permita seguir perseverando, no desmayar, Señor, ni en compartir tu palabra, ni en seguir orando, ni en seguirnos esforzando por dar un buen testimonio. Ayúdanos también ahora, te pedimos, para que podamos participar de esta ordenanza con reverencia, con gozo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y bendice, Padre, estos elementos. Permítenos recordar a tu Hijo Jesucristo y tu Evangelio por medio de ellos, que sean usados para traer ese alimento espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.